Creo que ahorita estamos como en un despertar a nivel mundial. Bueno, pues creo que hay diferentes tipos de brujas. O sea, prácticamente en la Wicca también somos brujas. Yo vengo de un linaje de brujas. Ok, entonces mi bisabuela era ella. Tuve un sueño, soñé que mi papá se moría, soñé el lugar en el que lo velamos, vi el ataúd, entonces yo me desperté llorando. Le dije a mi mamá, le dije a mi hermana, soñé que mi papá se va a morir, mi papá se va a morir. Yo soñé eso un domingo para amanecer lunes. Al día jueves se muere mi papá. Bienvenidas mujeres medicinas, sanadoras, brujas del alma. Hoy abrimos este espacio sagrado para recordar la historia y la sabiduría. El poder de las mujeres que a lo largo del tiempo ha sido portador de luz, de sanación y transformación. En este episodio de nuestro podcast, La Bruja de la Hoguera al Despertar, me acompaña un círculo de mujeres sabias, terapeutas y guardianas de distintos caminos espirituales. Es Frida Calvo, psicóloga, coach holística y maestra en políticas públicas. Con perspectiva de género, Frida es creadora del sistema de emprendimiento integral y de la comunidad Mujeres Emprendedoras Exitosas. Es también sacerdotisa de ceremonias de cacao, maestra de Wicca y guardiana del rito del útero. Actualmente acompaña a mujeres a manifestar abundancia a través de los 5 elementos sagrados, integrando espiritualidad, magia y conciencia femenina. Bienvenida, Frida, muchas gracias por estar en este podcast. Bien, buenas tardes, Claudia, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir esto con ustedes, con tu comunidad. Y bueno, pues estoy al servicio de la conciencia y de la expansión de las mujeres. Muchas gracias, Frida. Karina Ocon-Padilla, nos acompaña también Karina, consteladora familiar y terapeuta holística, con una profunda vocación por la reconciliación emocional y familiar. Karina trabaja con niños, adolescentes y madres a través de talleres de educación menstrual y sanación del linaje femenino, ayudándolas a transformar el miedo o la vergüenza en confianza y amor. Su propósito es crear espacios donde las personas puedan reconciliarse con su historia, honrar sus raíces y brillar por su propia luz. Bienvenida, Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues es un placer para mí poder estar aquí con ustedes, compartir lo poco que he aprendido y sobre todo pues estoy al servicio de la vida y estoy al servicio de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ella es Lisette Lemos, mentora transformacional y terapeuta holística, creadora del método Código Fénix Ancestral. Se describe como una bruja etérica de linaje materno, dedicada a acompañar procesos de sanación profundo para mujeres y hombres, integrando rituales, numerología y simbolismos contemporáneos. A lo largo de su camino, ha estudiado y facilitado técnicas como la biodescodificación, sanación energética, constelaciones familiares, terapia transgeneracional, desbloqueo psicocorporal, hipnosis y reiki, entre muchas otras. Representa el renacer del fuego interior, la alquimia del alma y la fuerza del linaje femenino ancestral. Bienvenida, Lisette, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y me siento muy honrada de estar en este círculo de mujeres sabias. Bueno, Muchas gracias, bienvenida. Mayra Reyes. Damos la bienvenida a Mayra Reyes, guía energética y terapeuta holística. Su camino está dedicado a ayudar a las personas a reconectar con su esencia a través del poder de los aceites esenciales, la energía y la intención consciente. Su energía es suave pero muy profunda.
un puente entre lo sutil y lo tangible, recordándonos que la sanación también puede oler a tierra, a flores y a hogar. Bienvenida, Mai, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar formando y pues ahora sí que conocer a mujeres tan poderosas. Es un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, bienvenida. En tiempos antiguos las llamaron brujas, mujeres que hablaban con la tierra, que conocían los secretos del fuego, que sabían sanar con hierbas, con cantos y con el poder de la intención. Eran parteras, herbolarias, maestras y consejeras, guardianas de la vida y del misterio, pero su sabiduría fue temida. La historia las señaló, las silenció, las encerró, las quemó y sin embargo, su fuego jamás se apagó. Y hoy, siglos después, su voz vuelve a encenderse a través de nosotras. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, Las Brujas de la Hoguera al Despertar. La pregunta sería, ¿cómo descubriste tu camino como bruja o como mujer medicina? ¿No? Bueno, pues mira, prácticamente yo como que de alguna manera intuía y sentía que mi camino tenía que ver con esta parte pues espiritual, mística. Y realmente yo conocí, siempre me atraían estos temas de la espiritualidad, de la brujería. Y bueno, pues hace muchísimos años cuando yo estudiaba la carrera de psicología, al mismo tiempo comencé a estudiar la Wicca, ¿vale? Entonces, en ese momento que yo estaba estudiando la Wicca, pues como que algo en mí hizo un cortocircuito porque estaba al mismo tiempo estudiando la carrera de psicología y bueno, pues eran cosas que pues no empataban, ¿sabes? Entonces decido dejarlo y en el 2020, en la pandemia, empecé a sentir justamente este llamado, como que algo me decía que tenía que volver a estudiar y era una necesidad muy grande de mi ser. Entonces empecé, primero yo de manera autodidacta empecé a leer, o sea, yo como que cuando algo me atrae, cuando algo me gusta, devoro libros. Entonces empecé a leer todo lo que había de Wicca. Conforme me voy adentrando, también comienzo a tomar cursos. Durante un año me preparé para, bueno, para estudiar toda la tradición y demás. Y bueno, a partir de ese momento que fue en el 2020, siento que fue como que ya más mi despertar. He tenido diferentes despertares en diferentes momentos y cada uno ha sido como que pues distinto, pero en el 2020 fue cuando empecé a estudiar también la parte del tarot, la magia con velas, fue cuando creé mi emprendimiento que se llamaba Magia Lunar Celta, en donde hacía yo velas intencionadas, y de ahí empecé a estudiar como que más esta parte holística, porque bueno, yo ya era coach, pero era una coach de desarrollo personal y de negocios, y me empiezo a meter a toda esta parte holística, mística, y pues empecé a estudiar varias cosas, lo del rito del útero, ceremonia de cacao, hacer ceremonias holísticas, me certifiqué también como practicante de barras de Access, en fin, o sea, como que empecé a explorar diferentes cosas y poco a poco pues fui adentrándome cada vez más hasta que, bueno, pues ahora ya me dedico a esto, a hacer las ceremonias, a dar cursos sobre la tradición Wicca, mujer medicina, etcétera. Entonces así fue como que ese llamado que yo sentí justo en el 2020. Me encanta, qué padre. Oye, a ver, me viene una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de Wicca a bruja? ¿O es lo mismo? O explícanos un poquito más acerca de esto. Bueno, pues creo que hay diferentes tipos de brujas. O sea, prácticamente en la Wicca también somos brujas, pero bueno, nos basamos en esta tradición antigua celta que tiene que ver con el sol, con la luna, con los 4 elementos, y que bueno, pues estamos en armonía con la tierra, con todos los elementos. Integramos esto a nuestra vida. A mí me gusta mucho porque a pesar de que está considerada como una religión, la Wicca, porque tienen al dios y a la diosa,
y bueno, pues es como tal una religión, ya está reconocida en el mundo como una religión. A mí la verdad, yo soy más de la parte espiritual, de la parte de, no soy de religiones, sin embargo, a mí Wicca me ha gustado mucho porque siento que voy mucho con esa filosofía de vida. Para mí Wicca es una filosofía de vida que puedo integrar, que me ha permitido conectar con mi feminidad, que me ha permitido conectar con estos ciclos de la tierra para que entonces yo pueda alinearme y fluir con la vida, porque me di cuenta que estaba súper desconectada de toda la parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, para mí Wicca es esta filosofía que yo pues sigo día a día, que practico día a día y que me llena, me gusta, me conecto mucho con la luna, me conecto mucho con el sol, me conecto con hay diferentes festividades durante todo el año, entonces cada una tiene un significado diferente y es algo que a mí me llena mucho practicar como tal. Entonces, pues yo creo que es eso lo que a mí me atrajo. Perfecto, muchas gracias. Oye, qué interesante como esta parte de, porque sí ya había escuchado como esto de que Wicca y bruja, y no sé si en el caso de las Wiccas también se trabaja por medio de aquelarres, o las Wiccas trabajan solas. Puede ser bruja solitaria o puedes tener también pues sí, tu coven, se le llama coven al grupo de personas que integran pues como el tipo aquelarre. Puede ser mixto, hombres y mujeres. No necesariamente solamente son mujeres las que participan en estos grupos. Y bueno, pues generalmente nos reunimos para hacer las celebraciones del año, para hacer las ceremonias de luna llena, que son pues también parte de las celebraciones del año Wicca. Entonces, nada más retomando tu pregunta, la palabra Wicca viene de la palabra witchcraft, que es brujería. Entonces es Wicca, abreviado. Entonces, pues prácticamente Wicca sí significa bruja, ¿no? Pero como te decía, pues hay diferentes tipos de brujería. Están la brujería ecléctica, están las brujas blancas, o sea, hay infinidad. Yo la verdad, pues he leído las brujas verdes, he leído un poco de todo, porque pues además la palabra bruja significa mujer sabia. Entonces las brujas somos mujeres sabias que nos adentramos al mundo místico, a estudiar, y estudiamos diferentes cosas, no nos quedamos solamente con una tradición. O sea, yo sí me considero Wicca, pero por supuesto que he leído y he estudiado mucho acerca de los aceites, como la compañera que está aquí. Digo, no soy la experta, pero bueno, he leído acerca de los aceites, he leído también acerca de diferentes técnicas. Entonces es algo que es un camino, la brujería es un camino que nunca termina, porque siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que poner en práctica. Perfecto, súper bien, muchísimas gracias. Cari, en tu caso, ¿cómo descubriste este camino que te llevó a ser una bruja o una mujer medicina? Pues yo la verdad es que lo descubrí pues ya grande, pero desde niña me pasaban muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo era niña veía cosas, presentía la muerte de personas, se morían vecinos cerca y yo lo soñaba y me daban mensajes y me daba miedo. Entonces, pues yo le decía a mi mamá, ¿no? Oye, mamá, es que yo no quiero soñar al señor fulanito de tal porque se murió y me vino a decir esto y esto y esto. Entonces mi mamá no sabía cómo, pues cómo guiarme, ¿no? Porque yo realmente, no estaba tan acercada. Después fui creciendo y me pasaban cosas raras cuando iba a los lugares. Eh, Tenía como 15 años, 14, y cada vez que yo iba a ciertos lugares, me veía la gente o sentía que alguien me veía y regresaba mal, con dolor de cabeza, me sentía muy mal. Ajá. Y entonces nadie me decía, pues, qué tenía que hacer, pero yo llegaba y le decía a mi mamá, me hicieron mal de ojo. Wow. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, ¿por qué dices eso? Y yo, porque lo siento. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba, sacaba un huevo, le ponía mi perfume y me limpiaba, Sin pero no saber sabía ni nada, por qué lo nadie te hacía. había enseñado. Ok, Nadie, ok. nadie me enseñó.
Y entonces yo me limpiaba, me acuerdo que echaba el huevo en un vaso con agua y luego lo echaba a la taza del baño. Y entonces me sentía bien. Siempre fui, o sea, siempre fui desde niña muy intuitiva, ¿no? O sea, que algo no me cuadraba, como que mi intuición me decía, no, esa persona es mala. No, como que ese chico, o sea, cuando eran novios de mis amigas, yo decía como que ese muchacho siento que te está engañando, que no es Ajá. como honesto, ¿no? Entonces, Pásame tu teléfono, Carija. sí, entonces siempre he sido como muy intuitiva. Ajá. Y luego, ya sabes que vas de repente al centro, las señoras que tienen las cartas, y recuerdo que en alguna vez, alguien, ya ves que juegan barajas. Sí. Y entonces en la prepa, agarré las barajas de los amigos que apostaban y les empecé a leer las cartas a los compañeros. Pero yo, o sea, de juego, ¿no? Y les decía, no, pues tú te vas a casar, vas a tener tantos hijos, pero pues yo no sé ni por qué les decía eso, pero haz de cuenta que yo sabía leer las cartas. Nadie me había enseñado, nunca había visto unas cartas. Y años después vi a unas amigas y me dijeron, ¿te acuerdas que me dijiste que iba a tener 2 hijos? Y sí, me casé y tuve 2 hijos. Yo ya ni me acordaba, ¿no? Y entonces fui creciendo. Cuando llegó los 17 años, esa fue la situación más difícil que vi. Tuve un sueño, soñé que mi papá se moría, soñé el lugar en el que lo velamos, vi el ataúd, vi a mucha gente de negro y entonces yo no sabía quién era, ¿no? En el ataúd caminé en mi sueño, me asomé al ataúd y ahí estaba mi papá y lo vi con un traje. Entonces yo me desperté llorando. Le dije a mi mamá, le dije a mi hermana, soñé que mi papá se va a morir, mi papá se va a morir. Y pues me dijeron, no, eso no tengas miedo, son más años de vida, que sueñes que alguien se muere. Yo soñé eso un domingo para amanecer lunes. Al día jueves se muere mi papá. Y entonces yo soy la más pequeña de 3 hermanos y entonces mi hermano se encargó de todos los movimientos. Cuando ya le llaman y le dicen que ya está el cuerpo preparado en un velatorio, porque mi mamá no quiso que lo veláramos en la casa, entonces haz de cuenta que llegamos al velatorio y era el mismo lugar en el que soñé, caminé al salón, todo mi sueño se volvió realidad. Y entonces me enojé, porque lo que vi fue muy fuerte. Y renuncié, ¿no? O sea, como que yo me enojé mucho, me enojé con Dios, me enojé con la vida, porque lo que había visto era algo muy fuerte. Y me peleé con mi don. Me peleé muchos años, me costó mucho volver a aceptar que ese era un regalo que me habían dado. Pero en ese momento yo no tenía herramientas, yo no sabía lo que hoy sé, porque si eso me hubiera pasado, ¿no? Ahorita, soñara eso, ahora abrazaría a mi papá, le diría que lo amo, me sentaría a tomar una taza de café con él, platicaría con él, pero en ese momento no lo hice porque yo no sabía qué hacer con la información que me había sido regalada. Entonces, pues ahí se rompió un poco de este camino de bruja, pero que en ese momento no me había gustado. Pasan los años y y cuando vuelvo a sentir este llamado fue antes de que yo me embarazara. Antes de que yo me embarazara, empecé a ir a cursos y recuerdo mucho uno de los cursos que fui cuando yo estaba embarazada. Fui a un curso de mujeres, de la luz, y de repente hicieron una meditación. Terminando la meditación nos dan un coffee break y salimos. Entonces yo salgo con mi pancita y de repente, no sé cómo, yo estaba reunida como con 10 mujeres todas de blanco. Y recuerdo que una de ellas me dijo, tú estás aquí por tu hija. En la meditación la vi y ella es una de nosotras. Wow, ok. Y entonces, ella me dijo, tu hija, o sea, ella como que la vio, ya estaba segura, ¿no? Es una niña y me dijo, tu hija es más avanzada que tú,
Ajá, y ella te está poniendo en este camino. Entonces, cuando yo soy mamá, tuve que hacer todo un proceso de reconectarme con mi mamá, de sanar mi historia con mi madre para yo poder hacerlo diferente con mi hija. claro. Y entonces, ese es el momento en el que me vuelvo a conectar con esta espiritualidad, con estos dones, gracias a la maternidad con mi hija. Wow. Oye, Cari, Y qué historia tan impresionante, perdón. Es que se me hace súper lindo como tu bebé es como ujú, esta parte donde te dice, ¿a dónde vas? Esto es ujú, lo que nos toca, o sea, ajá, aquí, este es nuestro camino, ¿no? O sea, está sí. padrísimo. Y eso no es todo, ¿no? O sea, ella ya nació, ella me dijo pues que mi hija era como una de ellas y yo no entendía, ¿no? En ese momento pues todavía ni nacía. Cuando mi hija tenía 2 años, como 2 años y medio, iba a cumplir 3, ella ya podía elegir su primer disfraz. Y entonces le digo, oye, ¿de qué te quieres disfrazar? Como por estas fechas, ¿no? Y entonces me acuerdo que apenas hablaba y me dijo, quiero mi disfraz de bruja. Y entonces le dije, ¿de bruja? O sea, como que habían otros personajes, ¿no? Y entonces me acuerdo que ella me dijo, sí, yo soy una bruja y quiero mi disfraz de bruja, ¿no? De bruja. En ese entonces ella decía de bruja. Y entonces, fíjate que me pasó algo muy curioso porque le compré el disfraz de bruja y cuando se lo puse, ella se ponía el sombrero con su escobita y ella era la más feliz. Entonces yo decía, bueno, pues, o sea, ¿qué niña prefiere un disfraz de bruja que uno de princesa, ¿no? Sí, sí. Y entonces, me pasa ahí con ella algo muy curioso porque le compró el disfraz y ella, yo no soy de plantas, no me gusta como cuidar plantas, tener plantas, sin embargo, sí las ocupo para hacerme baños. Claro. Pero ella hace cuenta que desde que es niña íbamos al parque, hacia algún lugar y siempre corría con las flores y las arranca y las huele y no conoce de flores, pero esta es lavanda, ¿no? O sea, ella desde chiquitita sabía cómo se llamaba esa flor. Y entonces ahí es en donde otra vez vuelvo a conectar con este camino, guiar ahora yo a mi hija lo que a mí no me guiaron, ¿no? Wow. Y Híjole, cada qué vez padre. que se enferma, hace de cuenta que ella siempre, bueno, yo empecé a comprar los aceititos y le hacía masajitos y todo, y cada vez que a ella le duele algo, me dice, mamá, échame tus aceites, cúrame, ¿no? Y entonces ya ahora yo le digo a ella, cuando la curo, le sobo los piecitos y le pongo en la espaldita, yo le digo, somos brujas, yo soy tu mamá bruja. Y entonces me dice, ¿tú también eres bruja? Sí, pero yo soy una bruja buena, de esas que sanan. Yo sano el alma. Y entonces la maternidad a mí me hizo recordar cuál era mi camino. Claro. Híjole, qué padre, Cari. Fíjate que justo lo que comentas, creo que nos pasa a muchas mujeres, donde a lo mejor en nuestra infancia no tenemos la conciencia de lo que nos está pasando, y cuando lo comunicamos es esta parte de o no es cierto, o estás loca, o yo Ujú, no escucho, o no le digas a nadie porque van a decir que estás loca. Y entonces esto te empieza a generar inseguridad y ujú, también te empieza a dar hasta miedo. ¿Por qué? Pues porque no siempre, ahorita vamos a hablar pues justo de nuestras generaciones, pero no siempre viene toda la línea. O sea, a lo mejor tu abuela o tu bisabuela lo fue, ¿no? Y tu mamá no lo despertó. Oye, qué padre, me encanta. Ma, yo quiero preguntarte, ¿cuál fue el primer momento o experiencia en que sentiste que este era tu camino? O sea, que este era lo que venías a hacer, que este era tu propósito, pues. Fíjate que en mi caso, mi vida fue, digamos, de alguna manera muy terrenal, y empecé con una situación terrenal como podemos verlo a lo largo, más en esta época que es con depresiones y ansiedades.
Entonces, digo, eso fue lo que a mí me pasó en algún momento de mi vida. Y fue tanto mi cuerpo rechazaba ya todo tipo de medicamento normal, ¿no? O sea, alópata, inclusive tratamientos pues que tenemos estructurados. Entonces, ahora sí que mi cuerpo a mí me estaba hablando, diciéndome, ya no quiero más de esto, y me orilló precisamente a que yo conociera varias alternativas. Mi primera alternativa, sin duda, fueron el contacto con los aceites esenciales, el cual a mí, en cuanto abrí la primera botella, o sea, me conectó con algo que yo ya recordaba de mi infancia, ¿sí sabes? Entonces, de ahí fue de donde en primer lugar, me maravilló el hecho de cómo me volvieron a encontrar, me reconectaron con mi centro y equilibraron mi cuerpo, mi alma y toda mi energía. Entonces desde ahí fue donde yo dije, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y pues así como todas, ¿no? Cuando nos empieza a llamar el gusanito, pues buscamos, tenemos esa sed de seguir aprendiendo, de seguir conociendo y sobre todo, como yo llegué a un punto muy rápido de estabilidad emocional. Entonces yo dije, ok, ¿qué es esto? O sea, algo está pasando y creo que de alguna manera no soy la única, que a lo mejor su cuerpo también le pide que reaccione de otra manera, que salga a lo mejor de lo convencional a buscar alternativas y dije, tengo que empezar pues a compartir. Entonces yo empecé a compartir precisamente de mi experiencia. Y fue ahí cuando yo ya, o sea, obviamente nunca me fui por el lado de las ventas, digamos, o de ser un negocio en ese sentido, porque la verdad es que siempre me ha dado como mucha flojera. Sin embargo, lo que sí es que yo misma proyectaba el equilibrio que yo ya estaba teniendo. Entonces, de esa manera me decían, pues, ¿qué te estás tomando ahora si hace como 15 días te vi y andabas todavía muy mal y todo eso? Entonces, de ahí, desde mi experiencia, fue empezar a compartir. Y más aún, o sea, me encaminó más aún cuando veo los resultados en el exterior. Entonces de ahí, ahora sí que ya empiezo a adentrarme más en todo esto, empiezo a conocer, ahora sí que varias terapias, por ejemplo, una de las que que comencé al principio fue biomagnetismo, que ahí me da, ahora sí que el margen o me da la pauta para conocer lo que es la energía. Aunado a eso, que voy viendo que también los aceites esenciales obviamente tienen una vibración y que esa frecuencia es la que hace que también tu cuerpo y tu energía interna se equilibre. Entonces, de ahí dije, bueno, pues de ahí soy y hay que empezar a buscar y a buscar y a buscar más. Y digo, y así como todas, ¿no? Nos da la hambre de seguir aprendiendo más y de conectar. Justo como decía Frida, he tenido varios despertares y yo creo que varias de las que estamos aquí ha sido eso, que en algún momento nos sigue llamando más otra cosa y otra cosa y vamos integrando todo. Y algo de lo que es muy bonito es que la verdad es que siempre pensamos en ponerlo precisamente al servicio. Que si ya tienes algo que aprendiste, o sea, dices tú, pues sumemos para poder contrarrestar algo de lo que todavía no despierta, de aquello que está dormido dentro de nuestra comunidad. Y pues ahora sí que eso es lo que me gusta. A mí me encanta trabajar actualmente con la energía. Trabajo muchísimo precisamente con la energía de los transgeneracionales, porque te sorprendes, ¿no? Y digo, justo lo que ahorita decías, o sea, parte de nuestro linaje ya traía esta energía que ahorita estamos nosotros haciendo actuar. Y si nos fuéramos muy atrás, a lo mejor pudiéramos estar viendo cuánto de lo que nosotros somos tuvieron que sufrirlo. Entonces digo, pues ahora sí que está bien padre el que estemos ahora sí que adentrándonos cada día más en conocer más y que sumemos más, porque somos muchas las que podemos hacer el cambio y muchas a las que podemos apoyar. Claro. Oye, pues está súper, bueno, sí, porque te llevó a este camino, pues, pero también creo que fue como un momento muy complejo o difícil, donde, como dices, pues tu cuerpo ya no podía más con este tipo de medicamento y lo rechazaba, decía, ya estoy súper cansado, o sea, necesito que lo hagas de una manera diferente, ¿no? Creo que muchos de nuestros escuchas se identifican con lo que tú comentas porque eh,
creo que ahorita estamos como en un despertar a nivel mundial, ¿no? O sea, como que toda esta parte de mujeres medicina, de mujeres sabias, de brujas, o sea, fue muy satanizado en algún momento y es de lo que quiero que hablemos. Y entonces, hoy otra vez puedes publicar, digo, no digo que antes hubiera redes sociales, pero me refiero a que hoy puedes publicar en Facebook y decir, pues hazte una infusión de tumbabaquero con lavanda y a lo mejor ponle no sé, hierbabuena o manzanilla para que conectes también con la maternidad, ¿no? Y antes era, ¡ay, bruja! No, y bruja, y ahorita es como de mucha gente, justo, yo, por ejemplo, digo, actualmente doy también terapias, y tengo una maestría en herbolaria, y mucha gente dice, a ver, si tengo ansiedad o tengo ataques de pánico, lo que sea, yo prefiero que me trabajes con herbolaria a que me mandes, digo, yo respeto a los psiquiatras y trabajo con ellos porque a veces pues mando a unos pacientes a psiquiatría, pero la mayoría me dice, no, 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 primero dame infusiones, primero dame gotas de herbolaria, primero trabaja con las flores de Bach y con auriculoterapia y con biomagnetismo y con todo lo habido y por haber, y ya después me mandas al psiquiatra, ¿no? Pero como que esta conciencia tiene poco que ha estado despertando, de no intoxicar a nuestro cuerpo y más bien ayudarlo o sea, no dormirlo, sino en verdad escucharlo y sanarlo desde adentro, ¿no? No dormir en la enfermedad, sino escucharla y sanarla. Entonces, creo que muchos de los escuchas se pueden identificar justo con lo que tú estás comentando. Lisbeth, yo tengo otra pregunta para ti. Fíjate, yo quisiera más bien que tú me contestaras si las prácticas que tú tienes provienen de alguna tradición, o sea, si te lo han enseñado o lo has construido desde tu propia intuición. Sí, mira, yo sí he construido esto con mi propia intuición, pero yo bueno, ¿qué te puedo decir? Desde que tengo memoria, siempre fui la niña rara, porque yo hacía como muchas cosas diferentes, ¿no? O sea, de repente se enfermaba un amiguito y yo llegaba con un tecito y tómatelo para que te sientas bien. Y muchas veces sí se sentían bien. Y yo te voy a decir que yo no sabía ni qué es lo que les daba, pero yo se los daba. Sí. Entonces, realmente todo lo que yo he hecho es por intuición. Ahora, yo vengo de un linaje de brujas, ¿ok? Entonces, mi bisabuela era india yaqui. Ella aprendió todo desde su cultura. Wow. Entonces, pues, ella nos transmitió de alguna manera consciente e inconsciente, pues todo esto y a través, pues, de ahora sí que de la intuición, porque mira, como mi mamá crece con ella, mi mamá, bueno, déjame te explico un poquito. Mi abuela se casa con una persona que no era parte de la tribu. Entonces, a ella la exilian de la tribu. Entonces, ella hace una familia fuera de la tribu. Pero ya era un adulto y entonces ella pues ya tenía todo el conocimiento, la cultura y demás. Entonces, bueno, tiene sus hijos, etcétera. Viene mi mamá crece con ella, muy cercana a ella, y mi mamá se empieza a asustar mucho por cosas que ella hacía. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que mi mamá, por ejemplo, mi bisabuela hacía rituales, hacía sacrificios, hacía como muchas cosas. De hecho, ella pues sí hacía trabajos no tan buenos y era muy temido. Entonces, por la comunidad. Entonces, mi mamá pues veía todo esto y mi mamá definitivamente lo negó, ¿no? O sea, fue así como de, no, o sea, nosotros no conocemos nada de esto, se hizo muy católica precisamente negándolo. Sin embargo, mamá
tiene dones que no puede negar, ¿sí? Entonces, y pues mis hermanas también, yo igual. Entonces, por ejemplo, todo fue por intuición, porque los juegos, por ejemplo, de mi hermana y yo nos llevamos 6 años y la mayor me lleva 9. Entonces, pues la más cercana era la del medio. Ajá. Entonces, con ella nos poníamos a jugar a ver quién movía el vaso primero, un Ok, vaso con agua. sí. Entonces, lo poníamos en una barrita y nos quedábamos viendo. Entonces, hasta ver quién movía el vaso primero. Ahí nos tenías un montón de rato, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, de repente una sí lo movía y la otra no, y así. Entonces, eran como cosas bien particulares de nosotras y nosotras no hablábamos de eso. O sea, eran los juegos de nosotras y pláticas bien diferentes. Por ejemplo, había un duende que llegaba y a mí me molestaba y con mi hermana jugaba, pero a mí me molestaba. Okay. Entonces, yo le decía, no, ya vino tu duende, porque yo le decía que era de ella. Ya vino tu duende y me estaba diciendo de cosas, porque mi papá también tenía dones. Entonces, él lo llegó a ver y entonces mi papá nos dijo, eso es un duende. Y a mí me dijo, tú ten cuidado porque no te quiero. Entonces, son como muchas cosas que, pues, con las que yo crecí, nací y he desarrollado porque siempre he tenido esa necesidad de saber, de conocimiento realmente, porque a veces no he sabido qué hacer con lo que tengo, ¿no? Entonces, me han pasado infinidad de cosas. Y yo creo que de las más fuertes, bueno, han sido muchas, pero de las más fuertes fue ahora para la pandemia. Yo tenía como, ¿qué te gusta? Como un mes con una pesadez y con dolor del cuerpo y, ay, como que no sabía ni qué tenía, ¿no? O sea, no estaba enferma, no tenía nada. Realmente no tenía nada. Solo me estaba llegando la información de que venía la pandemia. Yo no sabía qué, pero fue muy, muy impactante porque yo le dije a mi hija, con ellos platico mucho con mis hijos, entonces dije, ¿sabes qué? Algo está pasando, dije, algo energético está pasando, algo va a pasar en el mundo. Se me quedaron a mí como que, ay, mamá, siempre con sus cosas. Entonces, y me dice, ¿por qué? Y le dije, es que yo me siento mal, pero yo siento que esto va a cambiar el mundo. O sea, no sé cómo, no sé cuándo, pero lo va a hacer. Eso fue así como un mes antes de que declararan la pandemia. Okay. Empieza todo lo que es, pues, las enfermedades y demás. Y mi hija, mamá, ¿ya te diste cuenta que en China está pasando tal? Y ya viste que ya se está corriendo para tal lado. Y mi hija así como de, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Y le dije, sí, le dije, y esto va a ser mundial. Entonces, cuando ya lo declaran pandemia, fue así como mis hijos ya también sabían, ¿no? Entonces, mis hijos de, amá, o sea, ¿por qué no te enfocaste? ¿Por qué no nos dijiste antes? Dije, pues ni que fuera nos traigamos, o sea, tampoco va. Entonces, han sido como cosas muy impactantes que me han llegado a pasar, pero todo es intensivo y todo es mi búsqueda, todas y cada uno. Oye, esto que me compartes me queda, o sea, me vuela la cabeza. Estoy impresionada. Por ejemplo, ahorita dices que, bueno, tu mamá venía de una tribu, pero tu papá también entonces tiene estos dones. O sea, ¿tu papá viene de otra tribu? No, mi papá tiene dones, ya falleció. Okay. Él tenía dones, pero él, así que él supiera, no, la verdad no, pero sin embargo él los tenía. Mi mamá también los tenía, pero mi mamá los negaba. Los negaba. De hecho, los niega hasta la fecha, ¿no? Ella no le... De hecho, o sea, por ejemplo, de repente entra y yo estoy con mi tarot y en lo mío y mi mamá así como de, hijita,
te interrumpo, es como que se incomoda, como que sí le llega a causar un rechazo bien fuerte, porque pues sí, es como un trauma que ya tengo, ¿no? Entonces, y las pláticas, por ejemplo, con mis hermanas es, oye, con mi hermana mayor, ay, no, es que fíjate que el otro día que llegué a la planta, ella trabajaba en una planta de la chat, en administrativo, y fui temprano al baño, como que en ese horario no hay gente, o sea, todo el mundo está en producción y todo, lo cual va. Y si sale todo el tiempo, pero ya le pregunté qué quiere y no me dice nada. ¿Sabías de ir conmigo? Me dijo un día. Y yo, ay, no, hay que tu diga tiene. Y así, o sea, mis hermanas también, somos 3, entonces mis hermanas también me platican cosas, infinidad de cosas. Wow, ok. Oye, ¿y tú cómo te sientes con esto que heredaste? O sea, ¿te gusta? Digo, veo que sí, digo, por eso estás aquí, pero en algún momento, a lo mejor cuando eras más pequeñita y que mamá, pues, como no lo negaba, entiendo que no apoyaba o no apoya como tu crecimiento espiritual en este tipo de situaciones. ¿Existía miedo en ti o creo que no estoy haciendo las cosas bien, o qué está pasando conmigo, o nada, no incertidumbre, no nada? No, lo único que sí es que no se podía hablar de esto. O sea, como mi mamá, pues sí, tenía su autoridad conmigo y era como, ok, sí, ok, tú puedes hacer eso, pero tú no le vas a decir a tus amiguitos porque van a decir que estás loca. Ajá. Y yo, pero de todas maneras a veces sí lo decía. Y con que, pues sí, mis amiguitos se quedaban, órale, ¿no? Y hiciera la niñita rara de repente. Pero cuando decía algo, yo sentía que podía decírselo a la persona X. Y cuando sentía como que había como un rechazo, como un miedo, como yo me detenía. Yo me detenía y decía, no, sí, pero y me cambiaba el tema, ¿no? O me iba por otro lado, ya le echaba la mentira, ¿no? O sea, de otra cosa, para que no les diera miedo. Pero no, nunca tuve miedo de lo que hacía, no, ni rechazo, ni mucho menos. Ni de lo que veías, ni sentías, ni escuchabas. De repente, la verdad, en algunas terapias sí llegué a sentir miedo, porque las entidades que salen de las personas pueden ser bastante fuertes y bastante intensas. O sea, la energía que manejan es como, sí te abruma. Bueno, a mí sí me ha llegado a abrumar y sí he llegado a sentir miedo. Sin embargo, es un instante en el que es como el impacto de que se presenta, lo sientes, lo ves, lo percibes y ya sabes, o sea, bueno, yo ya sé que tengo una conexión, ya sé que tengo un portal abierto para dirigirlo a dónde va, etcétera, etcétera. Entonces confío en lo que hago y en lo que estoy haciendo en el momento o sea, y se disipa. Pero que sí me ha dado miedo, sí me ha dado miedo, la verdad. Y justo lo que decía Lisbeth, ¿no? Que, o sea, que muchas de las veces uno se calla muchas cosas. Digo, a pesar de que yo no tuve este don, a lo mejor de manera natural, pero ya conforme vas aprendiendo, desarrollas y obviamente sí empiezas a ser más perceptible de las energías de las personas, justo como decía. O sea, hay personas en las que sí de plano dices, no manches, o sea, ¿qué onda con esta energía? Y ya tienes que aprender a trabajarlas. Y algo que también me llamó mucho la atención es que precisamente como que nos vamos siendo un imán para las personas que tienen este tipo de conexiones o que inclusive ni siquiera las tenían y las empiezan a despertar. Por ejemplo, en mi casa, tu casa, la casa de todas ustedes y de todos ustedes, empiezan a percibir mis hijos, ¿no? O sea, uno desde bien chiquito siempre me decía, mami, es que alguien me habla. ¿Quién te habla, hijo? No, pues es que no sé quién me habla. Obviamente ya cuando conozco más, bueno, ya le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, mira, yo ya... Y a él le encanta también todo este tipo de cosas. O igual mi marido me dice,
ay, como que alguien necesita de tu ayuda. Le digo, ¿por qué? Porque me están despertando a mí y me dicen tal cosa. Y yo, pues diles que tú no sabes, que, o sea, que se pongan Sí. conmigo, ¿no? Que me despierten, pero a las 7 de la mañana, porque... Sí. Y entonces sí me dicen, no, ¿sabes qué? O sea, no, a ver, dame una equilibrada a mí, porque, o sea, ahorita es más a mí, a quien me buscan, más que a ti, aunque yo sé que es, o a lo mejor más bien dime cómo le hacemos, o sea, cómo le puedo ayudar. Obviamente está el otro lado, así en el cual, pues, o sea, te juzgan de todo. O sea, hay quienes te dicen, no me interesa lo que estás platicándome, o sea, sigue estando justo lo que tú decías hace ratito, de que, bueno, que de alguna manera estamos despertando, pero de alguna manera todavía siguen habiendo los juicios. Todavía en ocasiones siguen diciendo que algunas de las terapias energéticas que se manejan no funcionan y que es nada más charlatanería lo que estamos haciendo. Sin embargo, hasta que ya ellos mismos, si son perceptibles a tener el contacto con ellos, pues es cuando empieza a funcionar realmente cualquier técnica, cuando realmente bajan sus barreras. Pero si es de externo, si te dejas involucrar por lo que realmente, por el juicio que sigue habiendo, a pesar de la edad, de la época en la que estamos, o sea, seguimos siendo de alguna manera juzgadas como fue hace tanto año, ¿no? Exacto. Entonces, pero sí sigue siendo como un imán, ya vamos siendo imán de jalar a la energía de las personas que estamos trabajando en lo mismo. Claro, oye, esto que mencionas es súper interesante porque justo, o sea, por ejemplo, a ver, tú también das terapias, ¿no? ¿Ustedes también dan terapias, chicas? ¿Todas? Ok, ¿dan terapia psicológica también? Sí, ok. A ver, por ejemplo, aquí, en este caso, ¿no? Se da terapia energética y también terapia psicológica. Sí hay pacientes que en realidad es cierto, ¿no? Que dice, o sea, como dice May, no, es que tú me hiciste Reiki, ¿no? Barras, no sé, biomagnetismo, y no me funcionó, no siento igual. O sea, no siento nada, pues esto no está fluyendo, no está funcionando. Ok. Y entonces podemos decir, es que las barreras las tienen arriba o como pues no creen en esto, entonces no deja que la energía fluya. Ok, esto desde la parte energética. Pero desde la parte psicológica, o sea, ¿por qué entonces a las personas que, no será más bien que estas personas que de la parte energética decimos bajan las barreras, más bien desde la parte psicológica simplemente lo están, o sea, es como la ley de la atracción y es como un placebo? O sea, digo, porque es súper importante esto y cuando damos estas terapias energéticas y trabajamos desde la parte psicológica también, o sea, los pacientes te cuestionan, ¿no? Y de verdad te cuestionan donde, a ver, pero tú me estás trabajando que el tema de la psicología y que de mis creencias, entonces entre mis creencias está que pues esto de Reiki no me va a funcionar, pues es esto, no es energético, es mental. Entonces aquí, ¿cómo divides esta parte? ¿O cómo explicas qué es las barreras energéticas o la frecuencia en la que está? Que es que mi terapia energética no me deja ayudarlo, o es desde sus creencias y cuando a lo mejor habla con alguien que dijo, sí, yo ya fui a Reiki y a mí sí me ayudó. Bueno, entonces yo voy a ir otra vez, pero con la persona que él fue y ahora sí me sirvió esta persona. Pero a lo mejor es como un placebo de que esta persona le dijo que con esta otra sí funciona. Cuando en teoría pues es energía, ¿no? Entonces, ahí cómo se trabaja, ¿cómo lo trabajas tú, Frida? Bueno, yo lo que hago siempre es primero veo a la persona platico con la persona para escucharla, saber qué es lo que trae, qué es lo que tiene, pues, o sea, como que hacer un diagnóstico
y ya de ahí ver qué de todo lo que yo ofrezco como terapias es lo que le puede funcionar mejor. Porque pues sí, básicamente no, o sea, no siempre la terapia, o sea, no siempre una terapia te va a resolver todo, ¿no? Entonces, o sea, por eso yo justamente trabajo desde esta parte holística, desde este enfoque de diferentes terapias y bueno, desde la parte de la psicología también. Hago terapia emocional para descargar las emociones, hago las sesiones de barras de Access que son para... ok. Entonces, bueno, como te estaba diciendo, el tema de cómo trabajar con cada persona pues es diferente. O sea, yo primero hago un diagnóstico para saber exactamente qué es lo que la persona requiere y ya de ahí parto para decirle, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar de esta manera, te puedo dar esta sesión, vamos a trabajar así, asado. Y porque cada técnica, cada terapia pues tiene lo suyo, ¿no? Entonces no puedes aplicar lo mismo en todos. Y bueno, a mí en lo personal no me ha pasado que me digan así como, no, pues es que no me sirvió tu terapia o no sentí, o sea, como que creo que pues sí tiene que ver mucho con la intención que tú le pones a lo que estás haciendo, al trabajo que tú estás haciendo y en la confianza que tú tienes acerca de lo que tú ofreces, ¿no? O sea, definitivamente tienes que creer en lo que tú haces para poder transmitirle eso a las personas y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo sé que con esto yo te voy a poder apoyar y también ser honestos y hasta dónde es nuestra capacidad, porque por supuesto no, yo no soy todóloga y hay cosas que definitivamente yo no manejo y que pues, o sea, yo sí prefiero decirle a la persona, mira, ¿sabes qué? Mejor consulta a otra persona o trabájalo desde este punto de vista, ¿no? O sea, busca tal terapia, busca tal, porque pues sí, definitivamente no, yo no abarco todo, ¿no? Entonces ahí sí es como que ser en esta parte honestas y no por querer ganarnos unos pesos, ¿no? De decirle a la persona, no, pues sí, y a la mera hora justo quedas peor porque dices, oye, no, pues esto no me está funcionando, ¿no? Entonces es esa parte de la honestidad y de saber por dónde guiar a las personas. Claro, correcto. Cari, coméntanos. Pues yo la verdad es de que lo que he visto en la práctica es que hay diferentes tipos de conocimiento y de emoción, ¿no? A veces está en lo mental y lo que está en el corazón o en el alma. Entonces, a mí me llegan personas que vienen como con este proceso muy mental, ¿no? Incluso desde que llegan, el diálogo es, yo ya sé que mi mamá esto, sé que con mi papá el conflicto es este. Y entonces, cuando veo que el discurso es así, los paro, ¿no? O sea, le digo, a ver, eso es tu mente de la adulta de ahorita de 37 años. Sí, Voy a trabajar con la niña. correcto. Ajá, permítete dejar o que el adolescente hable, saque su dolor, exprese su emoción. Y a mí me ha funcionado eso, pero tienes que tener, creo yo, como ese tacto de identificar cuando un paciente que llega contigo a la consulta está en el lado mental o está en la posición de víctima o está en la posición de yo hice lo mejor y ellos me tienen que pedir perdón, ¿no? Entonces, creo que cuando tú identificas, sabes cómo abordar a las personas y sabes cómo guiarlas, porque no para todas es lo mismo. Sí. Lo que yo sí te puedo decir en mi experiencia, a mí me ha pasado todo lo contrario. A mí me llega gente muy escéptica y trabajo, como soy consteladora, yo trabajo con vincores, que son muñecos. Y entonces, cuando ellos, en la terapia individual, cuando ellos van tocando los muñecos, empiezan a sentir y me lo dicen, oye, pero ¿por qué sentí esto? Hasta se espantan, ¿no? Ay, no, aquí se siente caliente, me duele el brazo. Y le digo, di esta frase y se les quita el dolor, salen de aquí espantados. Ajá, sí. O sea, el escéptico se fue como pensando que, ¿cómo? ¿Por qué sentí esto? ¿Por qué sentí el otro, no? A mí me pasa todo lo contrario, que del que no creen, se va a que cree. Ahora, cuando trabajo en la terapia grupal, que es en constelaciones familiares, presencial grupal,
pues como trabajas con personas, la persona pasa y representa a otras personas, otras energías. Y también hay gente que llega escéptica. También he visto gente que dice que se cierra por completo a sentir, a percibir. Y entonces yo también he aprendido que los procesos de todos son diferentes. Sí. Cuando yo veo que alguien viene muy renuente, con mucho enojo, trato de ser muy amorosa y desde la mirada del amor, soy honesta y le digo, no estás lista, no estás listo para ver con amor esto. Y está bien, no tienes por qué aceptarlo si ahorita estás en el enojo. Solo acepta que estás enojado o acepta que estás en dolor. Y entonces a mí me ha funcionado que eso hace que la persona baje barrera, porque nunca nadie le ha dicho, estás molesto y está bien, estás con dolor y te duele demasiado y está bien. Entonces trato de mirar a ese paciente o a esa persona, no desde el adulto que viene en negación, sino yo me permito mirarlos como los niños o como las niñas, porque todos somos las niñas o los niños envueltos en el cuerpo de adulto, buscando lo que no obtuvimos de mamá y de papá, ¿no? Y entonces a mí eso me ha permitido ver a la persona desde otra postura, sin juzgarla, entender su enojo, entender su dolor desde su historia, desde cómo lo sintió, desde cómo lo vivió. Y también entiendo cuando no quiere decir que porque no haya sentido que no lo funcionó, es que no le funcionó. También puedo entender y puedo aceptar que no está lista esa persona. Y es válido, ¿no? A veces no estamos listas o no estamos listos para dejar ir a alguien que amamos mucho. A veces no estamos listas ni estamos listos para aceptar que eso terminó, que la persona me abandonó o que mi sueño no se va a ver cumplido y está bien. Entonces, cuando yo lo puedo ver desde ahí y se lo hago saber como, tómate tu tiempo. No hay tiempo. Tu corazón te lo va a decir, ¿no? Cuando estás lista, cuando estás listo. A mí eso me ha funcionado muchísimo y respeto el proceso de cada persona, porque a lo mejor alguien que le lleva un duelo 1 año, a otra persona le lleva 15, ¿no? Y no hay que está mejor el de 1 año que el de 15, no, es que es dependiendo de ti, ¿no? De cómo también viviste un proceso de apegos, cómo te enseñaron, ¿no? Si tuviste un apego seguro, si no tuviste un apego, son muchas cuestiones, ¿no? Claro. Entonces, eso lo he aprendido y yo te puedo decir que no hay ningún paciente que llegue que no baje barreras cuando lo que encuentra es empatía, buen trato y amor. De acuerdo. No hay. Claro. ¿Alguna de ustedes ha tenido como esta transmisión de sabiduría de alguien de su linaje, madres o abuelas o bisabuelas? O papás también, de hecho. Bueno, por ejemplo, en mi caso, pues mi abuela era siempre de las hierbitas. Siempre, y digo, tuve una tía que igual manejaba todo lo que tenía que hacer con la homeopatía, ¿no? Okay. Entonces digo, mi abuela sí era mucho de que te duele la panza, ve y agarra una hojita de hierbabuena. Sí. Que si traes, no sé, el aire, el típico aire en el oído, en la cabeza, el cono de periódico para sacar el aire, utilizar árnica, por ejemplo, para mezcla de árnica para hacer fomentos para los golpes, ¿no? Entonces digo, sí fue algo que eso sí lo recuerdo con mucho amor y entonces yo creo que parte de eso me conectó precisamente cuando yo empecé a descubrir esto de las plantas, ¿no? La conexión y todo eso, precisamente pues recordando que yo cuando, o sea, todos pues un eucalipto, o por ejemplo, recuerdo mucho un remedio que hacía mi abuela cuando traíamos mucha tos, ella calentaba jitomate
lo asaba y nos lo ponía en las plantas de los pies y luego un periódico con el calcetín para que agarrara calor y bueno, pues olvídate, adiós, todo malestar que tenías. O el típico de poner azúcar con limón y después pues ya era el jarabito. Entonces digo, sí, de ahí viene mucho de que yo tuviera, en primer lugar, ya el conocimiento y estuviera asociada con todo lo que los beneficios que otorgaban las plantas. Y te digo, y mi tía por el lado, yo me acuerdo, ahorita no te puedo recordar qué técnica era la que ella manejaba, pero ella hacía mucha la imposición de manos aquí en la cabeza. Sí. Pero yo después conocí el toque Zen, que también tiene mucho que ver en la cabeza, más no era lo que ella manejaba. Mi tía ya trascendió y cuando yo ya estuve involucrada en esto, pues la verdad es que no vio mi evolución de estar conectada con todo esto, ¿no? Pero sí yo me acuerdo que aparte de que ella manejaba la homeopatía, siempre decía, a ver, ¿qué tienes? A ver, y ya me ponía las manos así, y ya de ahí ella empezaba y digo, yo no recordaba que era un calorcito el que se sentía, ¿no? Pero pues obviamente pues ella estaba trabajando con energía. Claro. Entonces, Oye, y justo esto es barras, ¿no? O sea, ahorita que me estás diciendo como de estos toques en la cabecita y todo esto, o sea, puede ser que de ahí venga tu sabiduría ancestral de las barras. yo creo que sí, o sea, digo, pues ahora sí que estamos conectados con todo, con toda la energía de nuestros ancestros y parte de lo que somos, pues fueron ellos. Entonces, sí, claramente, toda esa hambre de conocimiento y de estas técnicas, sí, y justo nunca lo había percibido así, digo, ella trabajaba aquí en la cabeza, más no con los mismos puntos con los que yo ahora trabajo las barras, ¿no? Pero fíjate cómo es la energía tanto del linaje como de toda la magia que tenemos a nivel familiar, que pues, o sea, sin querer queriendo, el día de hoy yo, una de las herramientas que más practico, pues son las barras de Access, entre otros procesos de cuerpo que también son de Access Consciousness. Entonces digo, si no me lo dices, si yo no lo digo, no lo relaciono, pero obviamente, pues ahí ahora me siento más arropada, ¿no? Porque obviamente algo de lo que yo hago siempre que estoy trabajando o que voy a comenzar alguna sesión, pues obviamente es conectar con mis ancestros y con mis guías espirituales. Entonces digo, ahora ya tengo como que más darle honor a esta tía, porque pues ahora sí que de alguna manera seguimos conectadas. Exacto. Y justo, qué padre, porque justo también es como esta parte importante de estos círculos de mujeres, donde a lo mejor a veces no nos damos cuenta de este tipo de cosas, que lo vives y lo trabajas día a día, y ya hasta que alguien te dice, creo que es por ahí, dices, oh, sí es cierto, o sea, claro, de ahí viene, por eso es que, porque la verdad es que sé que eres una gran facilitadora de barras. O sea, digo, yo he estado en terapias contigo y aparte, en todo esto de redes sociales, yo veo todo el mundo, bueno, al menos aquí en León, o sea, cuando, barras, no, si te nombran como unas 6 veces en cada publicación, digo, sí, claro, ¿no? O sea, por supuesto. Entonces, sí creo que debe de venir de ahí. Y tengo otra duda, ¿qué papel, digo, y esto te lo pregunto por la parte de todo esto de aromaterapia? O sea, ¿qué papel juega la naturaleza en tu trabajo? O sea, todo esto de las plantas, la luna, los elementos en esta práctica mágica y espiritual que tú realizas. Sí tiene mucho enfoque y mucho peso. Digo, si bien las barras es una técnica que no puedo combinar con absolutamente ninguna, pero por ejemplo, fuera de todas las demás terapias, pues sí acompaño, por ejemplo, siempre están prendidos los difusores. Y obviamente, así como decían las compañeras, ¿no? En la primera entrevista, pues haces el primer contacto, haces realmente toda la entrevista para uno saber barajearle ahora sí que el abanico de posibilidades que tienes para contribuirle a que encuentre el equilibrio. Y obviamente ya sobre eso digo, ok, hoy voy a trabajar el niño interior, bueno, pues vámonos con los aceites que van enfocados a eso, ¿no? Si vamos a tratar un duelo, bueno, pues vámonos con los aceites que van
enfocados a que realmente empiece a aflorar los sentimientos, porque así como lo decían, o sea, hay emociones que están atrapadas de muchísimos años y que nunca fueron ni siquiera puestas en una balanza de decir, pues es que esto me está molestando y se ha convertido en la piedrita en mi zapato. O sea, hay veces que las personas tampoco no son nada perceptibles de lo que realmente están pasando, ¿no? Y vamos, si estamos hablando de una alineación de chakras, pues los cristales para mí son un elemento fundamental, todos los cuarzos, por así que todas mis herramientas, o sea, mi péndulo nunca debe de faltar, o sea, él siempre me acompaña tanto para las dudas personales como para la orientación hacia dónde debemos de dirigir mi terapia, pero sí, o sea, y digo, y parte de lo que también pesa en mí la naturaleza, pues es también el descargar todas las energías que yo pude llegar a captar, ¿no? Digo, a mí una ida al cerro es muy común que a mí, por ejemplo, no me encuentren todo un fin de semana porque ya nos fuimos desde el viernes a acampar o sea, y el estar conectado a recibir toda la luz de la luna, el primer rayo del sol, el meterte a bañar en el río, pues obviamente no, a mí me renueva y me ancla, porque algo de lo que realmente aquí nos fortalece a quienes estamos en este camino, pues es la madre naturaleza. Sí, Y definitivamente. de la madre naturaleza, pues estamos hablando que vienen las plantas, que vienen los cuarzos y que pues es la fuente de energía, así como lo es el sol y como es la luna. Y siendo mujeres, nosotros nos guiamos muchísimo con todas las fases de la luna. Tienen un peso increíble para aumentar nuestro potencial, nuestra creatividad, es el poder manifestar. Entonces digo, pues ya cuando estamos adentrados en este mundo mágico, todos los elementos naturales, sea fuego, sea aire, sea la luna, sea el sol, sea todo, forman parte de nosotros indiscutiblemente. Y es padre porque de alguna manera, si recordamos, pues había muchos ancestros que te sabían leer totalmente el movimiento del sol y te sabían decir cuándo llovía, cuándo no llovía, y era muy certero. Y digo, ahorita es ya muy complicado o muy pocas las personas que realmente te pueden interpretar las nubes y todo, y digo, y ahí es donde deberíamos de volvernos a conectar, porque nada como la naturaleza puede ser totalmente nuestro guía y brújula. Claro. Oye, y ya que te tengo aquí, tengo otra duda porque me gustaría que nuestros escuchas, supieran, o sea, cómo identificamos cuál es la diferencia de un cuarzo a un cristal. Te pregunto esto porque luego, o sea, tú puedes comprar en una página de internet, no voy a decir nombres, y te lo venden como cuarzo, pero te cuesta 2 pesos y dices, ya, compré un cuarzo de 2 pesos, súper grande y no es un cuarzo. Entonces, ¿cómo los pueden identificar? Bueno, yo un principal tip que puedo estar mencionándoles es que un cuarzo por lo regular siempre es frío. Un auténtico cuarzo es frío. Y por ejemplo, si estamos manejando algo que fuera como un cristal o algo que viene siendo de resina, que muchas veces desafortunadamente eso puedes encontrar, y sobre todo más cuando lo compras en tiendas en línea. Entonces, normalmente pues guarda como la temperatura ambiente. Y otra de las cosas, pues indiscutiblemente, que nosotros coloquemos nuestra mano, y siempre los cuarzos son los que nos escogen a nosotros no escogemos el cuarzo. Entonces, cuando tú decidas o quien elija buscar sus cuarzos, pues primero tratar de conectar con su yo superior y de ahí empezar a pasar la mano y solito se va a ver cuál es el correcto o el adecuado para ti, porque es como si te jalaran la mano, como un imán totalmente. Claro. Pero algo sencillito, pues si yo les diría, yo la temperatura es algo de lo cual me baso muchísimo. ¿Verdad? Sí, correcto. Pues ahí está, mis queridos escuchas, para que no les vendan, como dicen, liebre por no sé qué o conejo. Por liebre. Eso, eso que dijo María, va a decir conejo por liebre. Muy bien. Cuéntanos, Liz. Y también un tip es el peso. No pesa igual, aunque puede parecerse no, la temperatura y el peso son indiscutibles. Una piedra es mucho más pesada que una resina.
Ok, perfecto. Eso también es un súper tip. Muchas gracias. Y ya que estás aquí en el micrófono, me encantaría que, a ver, nos acabas de platicar hace un momento de este tema como de tus ancestros y de que tu mamá a lo mejor como que no acepta mucho este don. Pero, pues, este don viene de tu abuela, bisabuela y seguro mucho más allá. Este, eh, ¿Cómo te conectas tú con tus ancestros o con la energía de las mujeres sabias que te procedieron? Ok, mira, hace unos 10 años aproximadamente yo hacía una meditación y las visualizaba y me conectaba. Pero fui a un taller de constelaciones, pero fue justamente del linaje materno, Ok. que fue para el Día de las Madres. Entonces, bueno, en esa constelación yo canalicé, o sea, se me dio la información. Entonces, tengo una experiencia en la que pues yo estoy o sea, yo soy una mujer, una india, con mis trenzotas y todo, y estoy pariendo bebé, y un bebé, y otro 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 bebé. Entonces, después de eso, a mí me empieza a llegar como mucha información de conexión. O sea, por ejemplo, en una de las ocasiones, me dijo, yo soy Ayulua. Y yo así como o sea, estaba queriendo meditar y me dijo, yo soy Ayulua. Y yo, ¿cómo? O sea, y entonces ahí sentí la energía literal que bajaba y se anclaba en mi vientre. Ok. Ajá. ¿Crees que Es un hubo un ancestro. antes y un después de esta experiencia con tu camino espiritual? Con el linaje femenino sí, sí, Okay. sí, porque he tenido varios despertares, pero, o sea, se me han despertado, digamos, en diferentes momentos de mi vida, con diferentes situaciones, pero lo del linaje femenino, definitivamente. Entonces, ahí es en donde yo conecto y ya sé que ella es la que se manifiesta, que ella es la que, de alguna manera, yo la siento de esta manera, ¿ok? De alguna manera, ella me sostiene. Okay. Y además, por otro lado, o sea, esto yo lo sentí totalmente de mi mamá. Okay. No sé cómo describirlo, pero yo sí te puedo decir que esto es de mi mamá. Pero está la parte de mi papá. Sí. Y mi papá, pues mi abuelita se murió cuando yo tenía 10 años y yo a los 7 años la dejé de ver. Pero era la abuelita de cuento de hadas, entonces era una dulzura. Cuando después de que ella fallece, fue como que yo no me podía desconectar de ella, pero yo no le lloraba ni nada, solamente era como que todo el tiempo la traía y la traía en la mente. Y pasa una cosa en mi vida, una situación, entonces yo me acuerdo que ahí me conecto con ella y yo le pido su protección. Yo pasé por una situación súper, súper peligrosa. Entonces yo me acuerdo que le dije, abuelita, 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 ven, cuídame, porque yo estaba solita. Y me dije, ven y cuídame, protégeme, protégeme. Y yo me acuerdo, así, la sensación total, como si me hubieran puesto como una cobijita, un mantito. Así, y me calmé, porque estaba yo en total llanto, histérica, con un ataque de ansiedad y todo, o sea, bien mal. Y eso me calmó. Entonces, entre una y la otra, yo siento que una es mi sostén y la otra es mi fuerza. Okay. Y esa es la forma en que yo me conecto con el linaje femenino, digamos, de padre y madre.
Wow, oye, pues qué interesante. Y sí, justo creo que este tema de las meditaciones nos ayudan muchísimo a este tema como del despertar, porque conectamos con nosotras mismas y conectamos justo como dices con nuestros linajes. Eh, en el caso por ejemplo, ustedes, ¿qué herramientas o rituales son los que forman parte como de sus prácticas cotidianas con ustedes mismas o con sus propios pacientes? ¿Y qué significado tienen para ustedes este tipo de prácticas? Bueno, pues mira, la verdad es que yo, una de las cosas que hacía y que he dejado de hacer, tengo que ser muy honesta, es la parte de la meditación. Para mí era súper importante y es súper importante el poder meditar todos los días. Sin embargo, bueno, como he tenido varios cambios a nivel emocional, a nivel de muchas cosas, lo dejé de hacer, pero sin duda es una de las prácticas que yo sí les invito y recomiendo que lo hagan porque de verdad te cambia el día, te cambia, o sea, es como estar contigo misma, es como intencionar. Entonces, por ejemplo, yo lo que hacía era, me levantaba, meditaba, hacía yoga y bueno, en donde yo vivía antes, ahorita no tengo esa posibilidad, donde yo vivía antes tenía yo mi altar permanente, entonces tenía yo ahí todos mis cuarzos, todo, mis oráculos, entonces a mí me encantaba como que tenerlos ahí y de repente decir, ay, bueno, voy a sacar una carta de este oráculo, ¿no? Conectarme con el mensaje, con lo que la energía me quería decir. Y bueno, otra de las cosas que súper recomiendo es igual, tampoco no lo hago diario, pero sí cuando requiero conectarme, también tomar cacao, tomarme una taza de cacao. Y bueno, pues básicamente para mí esos son como los rituales que yo realizo como diario y que bueno, sí súper recomiendo hacerlo. ¿Y qué más? Pues creo que nada más, o sea, pues de ahí prender un incienso, tener una velita, o sea, como que eso sí es de todos los días, así de que yo requiero tener un incienso prendido. También tengo mis aceites, me gustan. No uso como, o sea, uso de varias marcas, la verdad, yo no me dedico a la venta ni nada de eso, pero me gustan, entonces tengo ahí diferentes aceititos que de repente digo, a ver, para darme energía, para conectar con las emociones y así. Entonces, pues también eso del uso de los aceites es esencial. Eh, y bueno, pues practicar algunas, o decir algunas frases de Access Consciousness también es otra de las cosas que hago. Perfecto. Frida, ya que te tengo aquí, tengo otra pregunta para ti. Hablas de esta parte de los oráculos. ¿Qué le dirías a nuestros escuchas si a lo mejor, digo, hay alguna chica o algún hombre que igual le interesa como esta parte de a lo mejor canalizar algún mensaje por medio de un oráculo o por medio de tarot? No sé si tú manejes tarot, pero esta parte de, o sea, ¿cómo pueden canalizar? ¿Tienen que hacer un ritual antes? ¿Se tienen que conectar con su tarot? O sea, ¿cómo conectan su energía con su oráculo para que puedan canalizar un mensaje? Pues bueno, yo lo que hago cuando adquiero algún oráculo o el tarot, porque si lo leo, es que pues primero hago una limpieza de él con un incienso, voy limpiando cada una de las cartas. Me gusta también cuando es luna llena sacar todos mis oráculos a que se carguen con la energía de la luna, porque bueno, pues la luna es justamente esta parte de la intuición, ¿no? Entonces, me gusta mucho sacarlos a que se carguen. Y bueno, antes de hacer una lectura, antes de sacar una cartita, pues justo, ¿no? Como meditar, o sea, yo lo que hago es que pongo como un altarcito igual de los 4 elementos, entonces le pido también a cada elemento que me ayuden a que pueda yo canalizar el mensaje o los mensajes que tenga para esa persona. Y bueno, pues ya de ahí es que yo empiezo a hacer la lectura. Me conecto con la energía de la persona, o sea, me conecto con lo que esa persona desde donde está, porque las lecturas que yo hago también son en línea, entonces no necesariamente tienen que ser presenciales, de hecho la mayoría son en línea. Me conecto primero con la energía de esa persona, pido también a mis guías que me ayuden a que yo pueda pues solamente ser el canal para poder hacer la lectura
y pues bueno, o sea, como que voy fluyendo con la lectura de tarot o con el oráculo, como que, pues sí, o sea, es conectarte a nivel intuitivo con todo, y pues básicamente ese sería como mi consejo. Y bueno, mis queridos escuchas, así es como termina la primer parte de este episodio, Las brujas de la hoguera al despertar. Espero que les haya gustado mucho, lo hicimos con muchísimo amor, con mucha dedicación. Se agradece mucho a las personas que participaran en este podcast. Recuerden que la siguiente semana vamos a tener la siguiente parte de nuestro episodio, La Santa Muerte, y en 15 días tendríamos la parte 2 de este episodio, que se va a poner buenísimo, no se lo pierdan. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como lo son TikTok, Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube, en nuestro podcast de Spotify. Nos encuentran como Equilibrio Universal y Claudia Ayala. Que tengan una noche maravillosa. Hasta luego.